Hola, buenas tardes. Soy Augusto Mora, profesor del módulo de representaciones de construcción en el primer curso del ciclo formativo de proyectos de edificación que se imparte en el Centro Integrado Pirámide de Huesca. En este vídeo y en otros que grabaré a continuación vamos a empezar a trabajar con el tema de decoración o amueblamiento y también el asunto del render, cómo hacer visualizaciones más o menos de cierto realismo de nuestro modelo de Revit. Continúo con lo que ya conocemos, que es el módulo de lo que tenemos aquí, el edificio de Grañén, ¿de acuerdo? Voy a irme a la... Esta mañana en clase he amueblado la cocina, ¿de acuerdo? Y he puesto algunos materiales y ahora en la práctica, en este vídeo, lo que voy a hacer es, voy a amueblar de esta otra vivienda el salón, ¿de acuerdo? Voy a buscarme elementos para colocar aquí. Colocaré también materiales, texturas, tanto en paredes como en los objetos que ponga por aquí. Puedo, yo que sé, una alfombra o alguna cosa así. Un poco, pues eso, para decorar. Y vamos a simular también perspectivas, cómo se vería una perspectiva interior. ¿De acuerdo? Lo primero, voy a montar precisamente esa perspectiva interior un poco para ir percibiendo cómo es este espacio, ¿de acuerdo? Muchas veces muchos clientes nos vamos a encontrar con el problema de que no tienen la suficiente visión espacial, no son profesionales y por lo tanto no tienen visión espacial como para interpretar cómo es, cómo va a ser el espacio que se genere a partir, por ejemplo, de este plano. ¿Cómo podemos hacer nosotros que sea más sencillo para una persona que no es una profesional del tema o que no tiene mucha visión espacial, o incluso para nosotros mismos, cómo podemos simular cómo va a quedar eso? Bueno, pues entonces lo vamos a hacer mediante una vista de cámara. ¿Dónde está esto? Pues me voy al menú vista. En el menú vista tengo el icono este que pone vista 3D de la casita, pero tiene una flecha que me permite desplegar. Y ahí veo cámara, ¿de acuerdo? Cuando pincho en cámara, puedo colocar esa cámara donde yo quiera e indicar hacia dónde estoy mirando. El segundo punto, estoy mirando hacia allí. Y automáticamente me está generando una vista cónica, una perspectiva cónica de esa, pues bueno, desde ese punto de vista. Voy a activar, por ejemplo, que se vea en modo colores coherentes. ¿De acuerdo? Voy a centrar un poquito, voy a alargar por aquí el marco hacia allá. ¿Vale? Bien, veo que hay unos muros de abajo, no lo tengo terminado, aparecen por aquí unos muros de abajo que puedo ir seleccionando estos muros, ¿de acuerdo? Con la tecla control los voy seleccionando. Estos muros están elevados, como podéis ver, hasta el nivel 01A. Voy a indicar que lleguen hasta el nivel 01S, ¿de acuerdo? Y esta ventana la voy a bajar también un poquito, altura de antepecho le voy a poner 0, ¿vale? Y entonces así, bueno, pues más o menos tendría esto así. No he colocado, no hay un suelo como tal, no hay un suelo aquí, esto sería el forjado y aquí tendría estos muros que me asoman por aquí, podría corregirlo esto mejor diciendo unir. Y voy a ir uniendo estos muros con el forjado, perdón, que he seleccionado otro muro, muro con, voy a activar el seleccionar planos con el forjado, muro ahí, con el forjado, el muro con el forjado y el muro con el forjado. Para poder seleccionar el forjado tengo que tener activado este icono, ¿vale? Perdón, que me permite seleccionar elementos por cara, ¿de acuerdo? Y entonces me permite seleccionar eso, forjados y tal. Bueno, voy a modificar. Voy a colocar, lo primero de todo, aquí un nivel de suelo, ¿de acuerdo? En el 01A voy a colocar un suelo, en el nivel 01A. ¿Por qué? Porque ahora lo que tengo aquí es el forjado y me falta toda la capa de pavimento. Me falta toda la capa de pavimento. Ahora mismo, si yo pusiera aquí una visualización en modo realista, ¿de acuerdo? Como podéis ver, lo que tengo aquí es un eh, hormigón, ¿de acuerdo? Y me faltaría todo el tema del forjado. ¿Cómo voy a hacer esto? Pues me voy al plano de planta correspondiente, 01A, y voy a hacer más o menos pues un cacho de suelo, un forjado aquí en el nivel 01A. Un suelo que va a tener un espesor de 10 centímetros y va a tener pues un material de pavimento y luego pues la capa de debajo pues un recrecido, lo que sea. Bien, voy a colocar arquitectura
suelo, vamos a crear un nuevo suelo que se llame, pues a partir de cualquier suelo que tenga por aquí. Este, por ejemplo, que tiene acera 19, le digo editar, tipo, ¿de acuerdo? Me sale la ventana esta, voy a reducirla un poquito, que es muy grande, ahí, y le voy a decir duplicar, ¿de acuerdo? Y le voy a llamar pub salón, por ejemplo, pavimento de salón. Edito la estructura, veo que tiene un acabado asfalto betún, me olvido de eso, ¿vale? Una capa de hormigón y arena. Voy a poner que tenga 0,01, o sea, 1 centímetro de espesor de pavimento. Voy a elegir una baldosa, ya veremos cuál. Un espesor de hormigón, lo que sea, y luego una capa de recrecido que será 0,08, ¿de acuerdo? Total 10 centímetros. Ya no voy a entrar en si es núcleo o si es envolvente, esto ya lo dejamos aparte. Bueno, lo dejo así y veo que ese primer material que pone asfalto betún, pues no me interesa. Entonces lo que voy a hacer es, poniéndome encima del material, pinchar en el pequeño botoncito con los 3 puntos que hay ahí para que me abra el gestor de materiales. ¿De acuerdo? Me lo he abierto aquí en otro monitor, me lo traigo, ¿vale? Y aquí tengo, como podéis ver, el gestor de materiales. Según como tengáis configurado, os van a aparecer aquí imágenes en miniatura. Yo no tengo activado lo de las imágenes en miniatura, ¿vale? Al pasar por encima las veo, pero no las tengo activadas porque se me cuelga el ordenador, ¿de acuerdo? Esto es un problema de mi tarjeta gráfica, ¿vale? Bien, voy a buscar, por ejemplo, pues un pavimento cualquiera, baldosas de piedra, por ejemplo, ¿vale? Y lo voy a hacer una cosa, voy a duplicarlo, voy a coger, por ejemplo, este pavimento, baldosas de piedra, botón derecho, duplicar, ¿de acuerdo? Y le voy a llamar pub salón, ¿de acuerdo? Pavimento salón, o le puedo llamar, yo que sé, voy a poner un nombre más, esto, gres salón, ¿vale? Gres salón, ¿de acuerdo? Lo tengo aquí, ¿lo veis? Tengo otros materiales GRES 1, GRES 2, estos los he creado esta mañana en clase. Bueno, ahora me acabo de crear GRES Salón. Muy bien, ese material GRES Salón lo voy a asignar. Si le digo ahora aceptar, ese material GRES Salón pasará a la capa, a la primera capa de ese suelo que estoy creando, ¿de acuerdo? Que es el suelo PAP Salón y la primera capa GRES Salón. Si yo le digo ahora aceptar y le vuelvo a decir aceptar, bueno, vale, estaba dentro de... Ahora voy a dibujar aquí el rectángulo del suelo para que me haga un suelo más o menos así. Y lo voy a poner pues desde aquí. Voy a hacer un suelo pues hasta por aquí, ¿de acuerdo? Voy a ponerlo así. Y le digo aceptar. Vale, aparentemente no veo nada. Vamos a ver qué ha pasado. Me voy a colocar ahora en la vista en perspectiva que acababa de crear. Vale, y por lo que veo... Vale, me lo ha colocado, pero tenía activado, no me había dado cuenta, altura por defecto 220. Le voy a decir altura por defecto 0, ¿de acuerdo? Vale, ya tengo el pavimento del salón en su sitio. Y no parece que tenga muy buena pinta a nivel de textura. No sé si lo veis, esto pues no está muy logrado, parece. Vamos a ver, voy a trabajar ahora con el material, ¿de acuerdo? Para lo cual, para poderlo ver en tiempo real, estoy aquí en modo realista, ¿de acuerdo? Voy a activar ahora desde el menú gestionar el gestor de materiales. Gestor de materiales lo voy a hacer un poquito más pequeño para poder ir viendo los cambios a medida que vayamos trabajando, los cambios para poderlos ver aquí, ¿de acuerdo? Bien, tengo este material GRES Salón, lo veis. Lo que tengo en esta lista aquí son todos los materiales que están en mi proyecto, ¿de acuerdo? Debajo tengo las posibles librerías de materiales que yo puedo cargar, crear. Yo tengo aquí la mía propia, pero me puedo crear una librería de materiales nueva. Por ejemplo, si le doy aquí, a ver, crear biblioteca nueva, voy a crearme una biblioteca. Perdón, que lo he dicho cargar, me parece. A ver, crear biblioteca nueva. Ahora, vale. Nombre de archivo, le voy a decir EOC, ¿vale?
y lo voy a guardar dentro de en el escritorio, pirámide, primero, prácticas, la 11, ¿vale? Y le voy a llamar EOC, guardar. ¿De acuerdo? Acabo de crear esa biblioteca de materiales que está vacía. Vale. Si yo ahora arrastrara este material a esta parte, me crearía esa copia, o sea, me sacaría una copia a esta biblioteca que la voy a guardar en un fichero, ¿vale? Que me aparece aquí la ruta y la puedo llevar en un pendrive a cualquier otro ordenador, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a trabajar de momento modificando este material Gresalon porque aquí se ve muy mal, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo hago? Pues en la parte de la derecha tengo una serie de pestañas, ¿de acuerdo? Veo que tengo 3, podría tener hasta 5. Las 2 que me faltan hace referencia a las propiedades físicas y térmicas de este material que estoy creando. De momento eso no me interesa, ¿de acuerdo? Porque es para simulaciones tanto de estructuras como de transferencia de calor y todas estas historias que de momento eso no lo vamos a ver. La primera pestaña es identidad. Aquí es donde me aparece el nombre del material, puedo poner una descripción, unas palabras clave, un fabricante, un modelo y asociarle, por ejemplo, una nota clave, como ya hemos hecho en otras prácticas, de una unidad de obra de Arquímedes, ¿de acuerdo? Bueno, no me extiendo en esto. La segunda pestaña es gráficos. Esta pestaña me va a mostrar el aspecto del material cuando yo esté en una vista de trabajo. ¿Vale? Le digo aceptar, un momento, y me voy a ir aquí a una vista de trabajo. Le digo, por ejemplo, línea oculta. ¿Vale? Observad el material cómo aparece, en modo línea oculta, aparece como una textura como de, bueno, pues como de una cuadrícula. Voy a ampliar un poquito la ventana. ¿Vale? Aparece así como una cuadrícula, ¿de acuerdo? Bueno, pues esa cuadrícula, este gráfico de la cuadrícula, es precisamente el gráfico que me permite, que yo defino aquí en el gestor de materiales. Observad un momento. Esta cuadrícula es una baldosa de 60 por 60, es la que me aparece aquí, ¿lo veis? Bueno, yo por ejemplo, si le digo ahora que tiene el patrón de superficie, que es esa rejilla en primer plano, ¿de acuerdo? De color negro. Imaginaos que le digo que esa rejilla en vez de ser de color negro es de color rojo, ¿vale? Le digo aceptar, le digo aplicar y como podéis ver ya me ha cambiado aquí la rejilla de color rojo. Estoy en un modo de gráficos de trabajo y aquí estoy en una vista de línea oculta de trabajo, ¿de acuerdo? Puedo ponerle un fondo, yo que sé, de un relleno uniforme, ¿de acuerdo? De color amarillo, ¿vale? Y le digo aplicar. Y ahora veis el suelo tiene un fondo amarillo, porque es el patrón de fondo, con las líneas en rojo en primer plano. ¿De acuerdo? Le voy a quitar el fondo, que no me gusta, le voy a decir sin patrón, aceptar, y esto lo voy a dejar como estaba en negro. Vale, aceptar, aplicar, ya lo dejo como estaba. Esta es la segunda pestaña, ¿vale? Veis, tengo patrón de superficie y patrón de corte. Esto es, si yo estoy haciendo una vista de sección en la que aparezca cortado este material, pues aquí le podría decir exactamente igual un patrón de primer plano y un patrón de fondo, ¿de acuerdo? Si os fijáis, cuando yo elijo un patrón para la superficie, si yo pincho en patrón, me deja elegir entre patrón de modelo y patrón de diseño. ¿Qué es un patrón de modelo? Pues un patrón cuyas medidas son reales, por ejemplo, 60 por 60. Y esto quiere decir que va a aparecer representado con su medida. Esta baldosa mediría 60 centímetros por 60 centímetros. Si yo me alejo, se va a ver más pequeñita, ¿de acuerdo? En cambio, un patrón de diseño lo que hace es hacerme un rayado o hacerme una trama o hacerme pero que va a mantener siempre el mismo tamaño independientemente de la escala o la distancia a la que yo vea el patrón. ¿De acuerdo? Sería como un elemento anotativo. Se vería siempre por ejemplo, si le digo un rayado a 0,5 milímetros, como este de aquí, siempre se iba a ver a 0,5 milímetros, independientemente de la distancia o de la escala a la que yo sacara la vista, ¿de acuerdo? Pues en general, cuando estamos hablando de patrones de superficie, en general utilizaremos patrones de modelo, ¿de acuerdo? Bueno, le digo cancelar. Y esto es la segunda pestaña, ¿de acuerdo? Una cosa más, el patrón de corte solamente puede ser un patrón de diseño, ¿de acuerdo? Mientras que el patrón de superficie puede ser un patrón de modelo o un patrón de diseño. Esto lo mejor es ir haciendo pruebas para irlo viendo, ¿de acuerdo?
Y por último vamos a la pestaña apariencia, porque esta es la que me va a permitir a mí asignarle texturas reales, por ejemplo, fotografías de materiales o elementos parecidos, ¿de acuerdo? Para poderlo asignar aquí al material y que se vea pues de una manera realista. Vamos a poner, por ejemplo, para esta baldosa de gres, pues voy a buscar aquí, ¿vale? Un gres. Veis que ahora pone ninguna imagen seleccionada. Pues si yo pincho aquí donde pone ninguna imagen seleccionada, teóricamente se me va a abrir aquí una ventana con la última carpeta que yo he abierto con materiales. Aquí por defecto me está abriendo la carpeta que yo he trabajado esta mañana en clase. Supongamos que no tengo ninguno de estos materiales, no me sirve, ¿de acuerdo? Entonces yo lo que haría sería abrirme un navegador. Voy a abrirme, por ejemplo, aquí un navegador, lo traigo aquí a la pantalla esta y voy a poner, por ejemplo, textura gres, ¿de acuerdo? Y le digo buscar imágenes. Y entonces aquí, pues bueno, voy a buscar, pues podría buscar un catálogo de un fabricante o lo que sea, ¿no? Entonces voy a buscar una textura que me pueda venir bien para colocar en mi suelo. Pues a ver si encuentro una que esté chula. Voy a ver, por ejemplo, esta, ¿de acuerdo? Le digo visitar. Vale. Voy a, por ejemplo, pues esta me parece bien, ¿de acuerdo? Voy a ampliar un poquito el tamaño de la vista. A ver si lo puedo mover aquí, ¿vale? Y lo que voy a hacer es capturar esto con captura de pantalla, ¿de acuerdo? A ver, que se me mueve. El atajo de teclado es tecla Windows mayúsculas S y entro en el modo captura de pantalla. Y entonces ahora voy a capturar por aquí. Es muy importante ser preciso, ¿de acuerdo? Para coger justo el borde exacto, ¿de acuerdo? Voy a coger más o menos por ahí, ¿de acuerdo? Vale, he capturado la pantalla, me la ha llevado al portapapeles. Aquí lo tengo, ¿de acuerdo? Y ahora voy a guardar esta imagen y la voy a guardar en la carpeta, vamos a ver, en el escritorio, pirámide, prácticas, la 11, y voy a guardarlo como Gres Salón, por ejemplo, ¿vale? Gres Salón, ahí. Vale, ya tengo guardada esa carpeta, cierro esta ventana, minimizo el navegador, y ahora, veis, me aparece en esta carpeta que yo tenía abierta dentro de Revit, Gres Salón PNG. Me coge un montón de tipos de archivo JPG, JPEG, PNG, TIFF, BMP, bueno, un montón, ¿vale? Entonces, básicamente, prácticamente cualquier imagen me va a servir. En el momento que yo seleccione esta imagen, Gres Salón, le digo abrir, y aparece aquí, ¿de acuerdo? Bien, vamos a trabajar un poquito más en esto, voy a centrarlo aquí, y voy a bajar esto un pelín para hacer más grande la muestra y además puedo seleccionar con este iconito de aquí, si le pincho, elijo escena, puedo elegir si quiero verlo en una esfera, en un cubo, en un cilindro, qué figura quiero ver para previsualizar cómo va a quedar el material. Pues le voy a decir, por ejemplo, verla en la escena que sea un cubo, ¿de acuerdo? Y ahí se aprecia un poco la texturita de ese gres aplicado, ¿vale? Observad cómo la imagen es más oscura que lo que veo en la muestra de renderizado. ¿Por qué? Porque a la muestra de renderizado la estoy blanqueando, la estoy aclarando, entre comillas, con este color que tiene aquí, ¿de acuerdo? Si yo cambio este color, por ejemplo, a un color rojo, vais a ver lo que pasa, ¿de acuerdo? Voy a coger un rojo puro y lo vais a ver. Bajando un poquito la textura, ¿vale? Puedo, digamos, teñir de alguna manera, porque claro, si lo digo al 100%, puedo teñir de alguna manera la figura, ¿no? Bajando la intensidad con la que aplica la foto, a medida que le voy quitando intensidad a la foto, digamos, esto equilibra, le estoy dando fuerza a la foto o quitándole fuerza a la foto, y en ese caso prevalece el color que le estoy dando debajo, ¿de acuerdo? Entonces, si le pongo fuerza a la foto, el color este me va a dar igual. Normalmente yo este color suelo ponerlo en negro, ¿de acuerdo?
Y así veo la textura al natural, sin ningún tipo de alteración por darle más luz o menos luz y tal. Vale, esto es lo que hace, es lo del difuminado de imagen, ¿vale? El decir, ahora tengo la imagen a tope o la voy bajando eh, para que prevalezca más menos la imagen o el color, ¿de acuerdo? Puedo bajar y entonces prácticamente la tengo, como podéis ver, la textura bastante oscura. Bueno, subo un poquito, lo subo, lo dejo al 100%, ¿vale? Para tener lo más fiel a la foto. Tema del lustre. El lustre hace referencia a lo que puede ser si el metal es, perdón, el material es brillante o es un material pulido, ¿vale? Que va a generar más reflejos. Yo creo que la baldosa va a ser bastante mate, ¿de acuerdo? La voy a dejar así bastante mate. Esto, si os fijáis, es la primera parte y donde yo estoy aplicando la textura al material, ¿de acuerdo? Donde pone genérico. Le he puesto la textura del material. Si yo ahora le digo aplicar y aceptar, aquí no veo nada porque no estoy en una vista que aplique materiales. Para que yo vea aquí el material tendría que venir, pinchar y decirle realista. Y si os fijáis ahora, aquí ya me aparece la textura de la baldosa. ¿De acuerdo? Me aparece la textura de la baldosa aplicada, pues bueno, pues un poquito así, ya. Vale, bueno, pues bien. Vale. Bueno, no es una textura que sea especialmente bonita, pero bueno, ahí está. Como podéis ver, esta textura que yo la he hecho en modo chapuza, en modo ñapa, capturando de pantalla, pues deja bastante que desear, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque veo cómo se me repite el patrón. Al recortar habré cogido a lo mejor un poquito de borde blanco y tal, y se ve aquí el, el patrón del material, se ve, hace unas aguas, unas cuadrículas, que esto, pues evidentemente, visto de cerca da el pego, pero cuando me alejo veo, digamos, el patronaje del material, ¿de acuerdo? Entonces esto, bueno, pues un pequeño fallo, pero a ver, que para el ejemplo sirve. Vale, voy ahora vuelvo otra vez al editor de material para hacer, me acerco, ¿de acuerdo? Para simular la textura mejor. Vamos a procesar un poquito mejor la textura. Vuelvo otra vez a pinchar en materiales, para el editor de materiales, por defecto me abre el material que tenía abierto, voy a la pestaña apariencia, ¿de acuerdo? Si yo pincho justo donde está la imagen que he elegido, ¿vale? La imagen, no el nombre, sino la imagen. Pinchando en la imagen, me abre una ventana, que me la traigo aquí a este monitor para que la veáis. La reduzco así un poquito más, ¿vale? Y así puedo verlo. Bueno, tengo esto, ¿vale? Y me está indicando, para que veáis, que el tamaño del patrón, ¿de acuerdo? Si os fijáis, yo había cogido un módulo de 3x3 baldosas, ¿vale? Y me dice que ese módulo mide 30 centímetros, o sea, cada baldosa estas son 10 centímetros, quizás es muy pequeña. Si estas baldosas, cada una de ellas fuera 30 centímetros, por ejemplo, pues este sería 30, 30, 30, 90, ¿no? Entonces, lo que le voy a decir es que el tamaño, la escala, el tamaño de la muestra es 0,9, para simular que la baldosa es de 30 por 30. Al cambiar 0,9 arriba, me la ha cambiado automáticamente abajo porque tengo activado que estén unidos estos dos valores, ¿de acuerdo? Pero yo podría, por ejemplo, si quisiera simular una baldosa rectangular, desactivo esta unión, ¿vale? Ahora está desactivado y ahora puedo decir que mida ese patrón 1,8, por ejemplo, por 0,9. Y si os fijáis, he conseguido un esquema de baldosa rectangular en lugar de, estas baldosas serían de 60 por 30, ¿vale? Serían baldosas de 1,8, tres baldosas de 1,8, 60, ¿vale? Y en vertical 0,90 en tres baldosas, pues cada baldosa 30. Serían baldosas de 60 por 30, formato rectangular, ¿de acuerdo? Vale, le digo, lo voy a dejar así para ver cómo queda, le digo terminado y ahora le voy a decir aplicar, ¿vale? Y como podéis ver, le digo aceptar para salir, y como podéis ver ya tengo aquí esa baldosa rectangular aplicada, ¿de acuerdo? Ahí lo tengo. Todo esto estoy haciéndolo en una vista de Revit de estilo visual realista, ¿de acuerdo? No es lo de mejor calidad del mundo, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Voy a hacer una cosa, voy a editar un momentito el borde el forjado, más que nada porque se me veía ahí, no llegaba hasta la pared y me marcaba una línea de luz, ¿vale? Ahora lo tendré mejor. Esto es. Escapo. Vale, ya tengo ahí esto. Muy bien.
Voy a seguir haciendo pruebas con el material. Vuelvo al editor de materiales, vuelvo a la pestaña apariencia. Había cambiado eso de ahí, ¿de acuerdo? Del tamaño, del aspecto y tal. Y ahora lo que voy a colocarle es un relieve, ¿de acuerdo? Activo relieve. Me pide una textura para el relieve. Voy a coger el mismo, Gres Salón, ¿de acuerdo? O si queréis, voy a hacer otra cosa. En lugar de darle esa imagen, voy a crearme yo una, ¿de acuerdo? Mediante esta flechita me permite crear lo que se llama una imagen procedural, que es una imagen calculada dentro de por el mismo Revit. Y entonces, cuando yo pinche en esta flechita, me permite generar de forma sintética una imagen a cuadros, degradado, o mármol, o ruido, o moteado, o azulejos, ondas o madera. Voy a elegir azulejos, ¿de acuerdo? Porque va a ser lo más parecido a lo que tengo aquí. Pero si queréis, bueno, como ejemplo voy a poner elegir cuadros. Por ejemplo, voy a aplicar esta muestra, ¿de acuerdo? Para que veáis cómo funciona. Le digo terminado y le voy a indicar que lo aplique con una potencia de, por ejemplo, 1000. Y le digo aplicar. Observad esto, ¿vale? He simulado un relieve con esa textura del cuadro, ¿de acuerdo? Lo que es negro lo rehunde y lo que es blanco lo eleva. Observad cómo esa textura no tiene absolutamente nada que ver con la textura de la baldosa que yo tenía, ¿de acuerdo? O sea, y aparte me he pasado 3 pueblos simulando, o sea, me he pasado muchísimo con la intensidad de la fuerza, digamos, del efecto de relieve. ¿Vale? Le digo aplicar y ahora lo he hecho más tenue, pero estoy aplicando un esquema de damero que no es adecuado a mi baldosa. Por lo tanto, lo que voy a hacer es, voy a elegir un sistema de azulejos, ¿de acuerdo? Le voy a indicar exactamente las mismas medidas que tenía, que eran baldosas de 60 de longitud por 30 de ancho. Bueno, pues entonces le voy a decir, quiero una malla de 3×3, ¿de acuerdo? Que sea de la escala 1,80 m de longitud y 0,60 de 0,90, perdón, 0,90 de altura, ¿vale? A ver, perdón, que tenía esto activado así. Entonces aquí 1, ¿cuánto he dicho? 1, eran 3×60, sí, pues 1,80, 3×60, ¿vale? Ahora, ¿vale? 3 de 60 y 3 de 30, ¿vale? Aplico esta textura, pero lo que voy a hacer es aumentar el contraste. Cuanto más blanco sea, más me va a dar el efecto de altura, y cuanto más negro sea, más me va a dar el efecto de profundidad. Entonces, esto me interesa siempre que sea en blanco y negro para forzar eso. Entonces, esto lo consigo con apariencia de azulejo, le voy a decir color blanco puro, y apariencia de lechada le voy a decir color negro puro. ¿De acuerdo? Podría cambiar colores, podría hacer muchas cosas, ¿vale? Pero de momento lo dejo así. Le digo ahora terminado. Y le digo aplicar. Observad ahora. Me he pasado muchísimo con la intensidad del... Voy a bajarlo un poquito. ¿Vale? Lo voy a poner en 0 para que veáis cómo sería sin... Esto ahora mismo sería la baldosa, no sé si lo veis, la baldosa sin aplicarle la textura de relieve, ¿vale? Sería así. Voy a activar ahora la textura de relieve. Voy a mover esto un poco a ver si me deja. Y voy a mover la textura de relieve y voy a ir aplicando un poquito. Aplicar, ¿vale? Me he pasado. Voy a ajustarle el tamaño de la junta, que es muy grande, ¿de acuerdo? Me hace este efecto como de chaflán. Voy a moverlo esto un poco para poder aquí tener un poco más que se vea. Esto es. Voy a bajarlo a 69, por ejemplo, ¿vale? Y así, pero veo que sigue siendo, es muy bestia. Voy a editar que no sea tan ancho el efecto este de la junta, ¿de acuerdo? Para lo cual pincho en el icono de la imagen donde pone aquí azulejos, donde tengo relieve, pincho en el icono y
La anchura de separación que me pone 0,50, voy a ponerle 0,1, por ejemplo, y aquí también 0,1, para hacer como la línea más finita. Esto no es la medida de la junta, ¿de acuerdo? Viene a ser como una especie de porcentaje de esta medida, del 1,80 y del 0,90. Bueno, pues le he puesto un 0,1, ¿vale? Le digo terminado, le digo aplicar y vale, ahora ya veis cómo la junta es más estrechita, ¿de acuerdo? Aún así, esta otra junta, la junta esta del lado corto es muy grande, entonces voy a ponerle que la junta esta vertical pues sea 0,03, por ejemplo, ¿vale? Terminado, aplicar, bueno, ahora era la otra, vaya por Dios. Entonces esta voy a ponerle 0,1, 0,1 y esta de aquí 0,03, ¿vale? Terminado, aplicar. Me he pasado quizás demasiado. Es cuestión de ir probando, ¿de acuerdo? 0,05, a ver qué tal. Terminado, aplicar. Bueno, ahí me ha salido mucho. Vamos a ver. Pues me está aplicando una barbaridad, no sé por qué. En algunos sitios, pero aquí por ejemplo no se ve. Bueno, lo voy a dejar así, tampoco es simplemente por hacer pruebas, ¿de acuerdo? Pero como podéis ver, está simulando el relieve más o menos, pues bien. ¿Vale? Le digo, salgo de aquí, aceptar, me alejo un poquito, he movido el suelo, mal, vamos a ver, ahí estoy orbitando un poco, bueno, vale, pues más o menos, bueno, pues estoy simulando, como podéis ver, el suelo, ¿de acuerdo? Me acerco, vale, ahí veo más las juntas, aquí no, me falta una, no sé por qué. Ya veis como esto, en el momento que me acerco, pues toma otro aspecto, ¿vale? Y bueno, así se trabajan los materiales. Voy a aplicar un material, por ejemplo, a la pared o al techo o alguna cosa así. Bueno, techo no hay, es directamente el forjado visto por debajo. Podría aplicar un falso techo para darle un poquito de luz a esto. Y eso, sobre todo, importante de lo que os he explicado. He creado un material. El material tiene 3 pestañas a la derecha, ¿vale? La pestaña de identidad, identifico el material. La pestaña de gráficos, le doy el aspecto que va a tener en una vista de trabajo. Y la pestaña apariencia, le doy el aspecto que va a tener en una vista de render. Y aquí es donde le puedo aplicar las texturas, ¿de acuerdo? Hay muchas cosas que puedo tocar aquí. Reflexividad, transparencia, cortes, autoiluminación. Lo iremos viendo en sucesivos vídeos, ¿vale? Este lo voy a parar ya, más que nada porque si no se alarga el tema bastante. Practicar vosotros con materiales. También os diré que hay páginas con texturas comerciales, por ejemplo, para que lo veáis. Lo que tenéis aquí, esto es la página que tenía abierta, pero si yo busco, por ejemplo, una muy típica es Arrowway, ¿de acuerdo? Arrowway Textures son texturas profesionales, son de pago, ¿de acuerdo? Pero aquí podéis ver, acepto las cookies, ¿vale? Texturas de madera, de distintos tipos. Vamos a ver si hay más. Aquí arriba productos, ¿vale? Bueno, pues tenéis texturas de madera, vamos a verlas todas, ¿vale? Y aquí tenemos maderas, ladrillos, bueno, hay miles, ¿vale? De piedra, de tal. Esta gente prepara ya texturas, por supuesto las vende, y estas texturas son simples, o sea, las que no se nota el empalme cuando pasa del módulo al siguiente, ¿de acuerdo? Están ya arregladas así. Son fotos que las han sacado con una iluminación adecuada y luego han editado los bordes para que al poner una foto al lado de otra, al lado de otra, al lado de otra, no se vea esa unión o no se perciba tanto como me pasaba a mí en lo que estaba haciendo, ¿vale? Bueno, pues ya veis, tenéis esto de Arrowway. Es posible que haya alguna que se pueda descargar gratuita, no lo sé. Si hay alguna de muestra, ¿vale? No lo sé. Bueno, ya veis que venden lotes con 199 euros, con 400 euros, vamos, tienen que ser muy buenas. Evidentemente, para hacer render profesional hay que utilizar este tipo de texturas, ¿de acuerdo? No la ñapa que he hecho yo de capturar aquí de pantalla esto, ¿no? Para hacer una prueba para nosotros nos vale, pero para hacer render profesional, evidentemente hay que tirar de texturas profesionales.
¿Que valen un dinero? Sí, pero bueno, también se cobra. Quiero decir que al final, bueno, pues está bien. Otra página que se puede mirar es DOST, ¿vale? DOST Design 3D Models, texturas HDRI. Bueno, y aquí, bueno, le digo OK. A ver qué me está diciendo aquí. Voy a poner España, Spain. ¿Dónde estoy? Aquí, Spain, OK. Vale. Bueno, entonces aquí tienen paquetes de texturas también. También tienen modelos esta gente, ¿vale? Pero por ejemplo, texturas. Y aquí hay packs, ¿vale? De agua animada, materiales de construcción. Bueno, está aquí no veo imágenes, a ver si tengo algún free sample por ahí. Free samples aquí, ¿vale? Entonces veo que hay, puedo descargarme un coche, gente, ¿de acuerdo? Que la gente lo que es un mapa de textura, como el otro día cuando en clase hice lo del árbol, ¿vale? Es una textura con un mapa de opacidad. Ya veremos también cómo se hace esto. Y luego, pues hay, por ejemplo, una textura de tejas, efectos de, pues parece como de salpicar, una cosa así. Bueno, pues este es probar, ¿vale? Esta mañana me he descargado en clase la de la teja, ¿de acuerdo? Y al descargarme la de la teja me ha venido con un montonazo de información. Para que os hagáis una idea, la textura de la teja que me he descargado eran todos estos mapas, ¿de acuerdo? Un mapa de relieve y luego distintas tejas de distintos colores, luego tenía mapa de normales, viene incluso un PDF con un catálogo, ¿vale? Y bueno, pues tiene un montón, ¿vale? Porque tenemos una teja oscura, teja de, bueno, y sobre todo lo del mapa de relieve y el mapa de texturas, ¿vale? Que es lo mismo que he hecho yo cuando he seleccionado mi modelo de Revit, ¿de acuerdo? Le he dado el mapa de textura y el mapa de relieve. Los otros realmente no nos van a hacer mucha falta, salvo que vaya a hacer, por ejemplo, un material pues transparente para un cristal, un material autoiluminado, pues por ejemplo para hacer una bombilla, una lámpara, una pantalla de un televisor que esté encendido, ¿vale? Y luego cortes me sirve para hacer simular un material, por ejemplo, tipo una reja, una barandilla, para simular como pues eso, como huecos, ¿vale? Perforaciones en un objeto, ¿de acuerdo? Sin realmente sin que existan esas perforaciones, ¿vale? Vale, no me extiendo más, porque si no esto se puede extender muchísimo el vídeo y ya me estoy pasando casi 40 minutos. Venga, un saludo, hasta luego.